Hagamos un poquito de historia. Digamos, vos estás desde el comienzo de esta entidad cooperativa, vinculado a esta entidad cooperativa en su momento, en la década del 80. Sí, sí, yo fui parte de la iniciativa de crear la cooperativa, porque antes la energía eléctrica la prestaba la empresa nacional, Agua y Energía Eléctrica, Claro. la parte de aguas, obras sanitarias de la Nación, y en un momento, en el año 1979, se puso en vigencia una ley anterior. Estábamos hablando de la época de la dictadura de Videla, ¿no? Sí. 1979, pero había una ley anterior de la anterior dictadura de Onganía que establecía la provincialización de los servicios públicos, pasárselos a las provincias. Esa ley nunca se había puesto en vigencia y Videla y Martínez de Hoz la pusieron en vigencia. Con lo cual, todos los servicios que prestaba Agua y Energía, obras sanitarias y gas del Estado, en aquel momento, se pasaban a las provincias. En ese momento, a mí se me ocurrió la idea de que si íbamos a tener una empresa provincial de energía y de agua, Sí. y la idea es que en lugar de ser administrado a 2.000 kilómetros de distancia desde Buenos Aires, como era antes, iba a pasar a ser administrada a 600 kilómetros de distancia, lo mejor que podíamos hacer es tener nosotros nuestra propia administración y crear una cooperativa, ¿no? Yo venía con una experiencia en la cooperativa eléctrica de Neuquén, CALF de Neuquén, que es una de las 3 cooperativas más grandes del país de servicios públicos, y entonces se me ocurrió armar un proyecto de creación de la cooperativa. Y así nació la cooperativa 16 de octubre. Convencí a las autoridades de aquel momento, que eran autoridades militares, por otro lado a políticos del Esquel de aquel momento para hacer de contrapeso, y se hizo la asamblea constitutiva de la cooperativa, Sí. se creó, luego se fusionó con la cooperativa de Trevelin, que había una cooperativa rural en Trevelin, y ahí nació la 16 de octubre. Esto fue fin del 79, principios de 1980. Bueno, a partir de allí, y en estos días es lo que estuvimos repasando con documentación en mano, se empezaron a firmar los convenios de traspaso de esa administración, de provincia a la cooperativa. Hubo convenios también municipales, convenios entre el municipio de Esquel y la COP16, recientemente creada. Ya desde ese momento hablando ahora del tema tarifa, ¿no? Ya desde ese momento se delegó solo en la cooperativa, solo en el Consejo de Administración, la fijación de las tarifas sin participación del municipio, ni a través del Ejecutivo, ni el Consejo Deliberante, desde ese momento. Sí, el proceso fue, se desmembró Agua y Energía Eléctrica y Obras Sanitarias de la Nación, que eran empresas nacionales, se pasaron a las provincias, la provincia se lo pasa al municipio, a los municipios, la provincia del Chubut, y el municipio le otorga la concesión a la cooperativa, que ya a todo esto estaba formada, y le transfiere todos los bienes. En realidad los bienes se transfirieron directamente de Agua y Energía a la cooperativa y de Obras Sanitarias a la cooperativa. Y se discutieron los convenios de concesión. Yo no participé en esa discusión, el presidente de la cooperativa en ese momento era el doctor Di Fiori, padre de Guillermo Di Fiori, y en ese convenio se estableció que la cooperativa fijaría las tarifas sin necesidad de aprobación. No había Consejo Deliberante en aquel momento, claro. Estábamos en dictadura. Pero sí se le dio a la municipalidad, en el mismo convenio, la potestad de controlar la tarifa. Se puso un requisito, que la tarifa no podía exceder el costo del servicio. La tarifa tenía que ser estrictamente el costo del servicio. Eso es lo que dice el convenio. Y que la municipalidad podía y debía controlar eso, cosa que hasta acá no parece que haya sucedido, que la municipalidad controle, ¿no? ¿No se está cumpliendo, a tu entender, y no se ha cumplido durante estos años ese control por parte del municipio? No tengo ningún conocimiento de que se haya controlado la composición de la tarifa. No es evidente y por lo menos, no lo podría justificar hoy el municipio. Si el municipio no tiene manera de decirnos hoy sí, realmente lo hice. No lo notamos, no lo hemos visto, digamos. Yo estuve 8 años en el Consejo Deliberante y ahora soy suplente hace 4 años y nunca hemos tenido conocimiento de que el Ejecutivo Municipal haya hecho ese control, más allá de una auditoría genérica bastante superficial que se hizo hace unos años. Cuando recién ingresó el intendente, claro. Que además... Sí, que elabora un informe tanto escueto, pero... Que para mí incluso hubo una invasión de competencias profesionales, porque no es un licenciado en administración, ni en economía, ni contador, por lo tanto no le reconozco demasiado valor a esa auditoría en la faz contable, ¿no? Claro. En la parte tarifaria.
No, esa auditoría al final la conclusión fue que los costos eran altos porque se pagaban altos sueldos, ¿no? Y la verdad es que no deja bastante que desear esa conclusión, a mi juicio. No está diciendo mucho, porque en todo caso los sueldos, bueno, quizás sea lo justo que se paguen esos sueldos y está bien. Bueno, está ahora muy bien que el trabajador gane lo que un tiene buen que sueldo ganar, y además la cooperativa no decide el sueldo del trabajador, eso se establece por convenio colectivo de trabajo, obligatorio para todo el empleador, ¿no? Bueno, a ver, a tu entender entonces, y es creo evidente también, y me sumo a esto, el municipio no ha ejercido ese control que está escrito en el convenio original entre el municipio y la cooperativa 16 de octubre. Ahora, ¿quiénes tendrían que estar sentados, a tu entender, en una mesa de discusión tarifaria? ¿O está bien así ese contrato original en el que le da esa facultad al Consejo de Administración de la Cooperativa 16 de Octubre y que se autodetermine la tarifa? Bueno, tiene su pro y su contra, ¿no? La ventaja de que la propia empresa prestadora del servicio, sea cooperativa o quien fuere, en el caso de la cooperativa tiene un justificativo más porque, partamos de esto, la cooperativa, si funcionara realmente como una cooperativa, que hoy no funciona como cooperativa, con participación de los asociados y con asambleas donde el asociado se puede expresar, determina su propia tarifa, que significa que el propio usuario determina su tarifa. Porque si el usuario es el que gobierna la cooperativa y en la asamblea se aprueba la tarifa, por ejemplo, que eso sería una posibilidad, no tendría por qué venir después el Consejo Deliberante a hacer lo mismo, porque en definitiva la base es la misma. Está bien, pero eso es un mundo ideal. Bueno, pero esa es la estructura, ese digamos fue el concepto de por qué se dejó que la cooperativa fijara, porque se partió de la base de que es el propio usuario el que fija la tarifa. Bueno, eso después, al principio era así, Al principio teníamos asambleas de 500, 600 personas en la Española, cuando no había delegados, cuando era directamente el asociado, participaba en las asambleas y ponía el Consejo de Administración, discutíamos las políticas de la cooperativa y demás. Luego esto se fue retrayendo la participación porque se modificó el estatuto y entonces tenemos ahora lo que tenemos. Bueno, entonces, por eso digo, pero eso los en un convenios mundo, eran de esa época, ¿no? Cuando el asociado participaba. Ahora habría que repensarlo. Eso por un lado. Por otro lado, la ventaja que tiene que la cooperativa fije sus tarifas es darle agilidad y poder seguir el aumento de costos para no quedarse retrasado, ¿no? Porque es un peligro si hubiera algún problema político y el Consejo Deliberante, por razones políticas, las que fuere, no aprueba aumentos de tarifa, podría llegar a fundir a la cooperativa, suponiendo que la cooperativa fue una cooperativa de verdad, ¿no? Bueno, pero entonces, a ver, como vos confías en que el Consejo de Administración debería funcionar o la cooperativa debería funcionar idealmente, también deberíamos confiar en que los consejos deliberantes funcionen correctamente. Bueno, sí, es verdad, pero fíjate que hay una superposición en realidad, ¿no? Lo aprueba la cooperativa y lo aprueba el Consejo, y en definitiva la cooperativa representa a los usuarios y el Consejo representa a las mismas personas. Bien, vecinos, ¿no? pero vayamos al otro extremo, a que la cooperativa no funciona como debe funcionar, esta o cualquiera, y entonces no hay necesidad de contar con organismos de control que se puedan sentar y decir, bueno, miren, lo que ustedes están haciendo, la tarifa que ustedes quieren fijar no es la correcta, que haya alguna otra parte que defienda los derechos del consumidor. ¿No debería haber más gente en la mesa? Eso estaba perfectamente, está en el convenio, justamente. El convenio dice que la municipalidad debe controlar. Y eso es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, una cosa es fijar la tarifa, otra cosa es que la cooperativa la fije y el municipio lo controle. Controlar significa que si se pasa, debería bajarse, ¿no? Ese control es el que nunca funcionó. Nosotros, del Frente Vecinal Esquel, en el año 2008, propusimos un ente de control, una comisión en el Consejo Deliberante, de control de servicios públicos, no solamente los que presta la cooperativa, colectivos, taxis, cementerio, gas, todos los servicios públicos. Nunca se trató este proyecto. 2008 lo presentó el concejal Miguel Razo en su momento. Luego en 2016 se reiteró el concejal Flavio Romano. Jamás se trató, porque en el Consejo Deliberante, si vos no tenés mayoría, no podés imponer los temas, ¿no? Nosotros presentamos un montón de proyectos que si no hay mayoría, consenso para tratarlo, quedan cajoneados y no se tratan nunca, y al cabo de un par de años pierden estado legislativo, se vencen, por decirlo en forma fácil, y listo, y se archivan, ¿no?
Bueno, no hay voluntad política, nunca hubo voluntad política, ni del gobierno anterior justicialista, ni de este gobierno de Cambiemos, para controlar. Ahora vuelvo al tema tarifa, ahora volvemos al tema convenio, porque aquí se dijo en este espacio también que ese convenio es solo eso y no es ni siquiera un contrato, o sea que bien se podría modificar, que en el transcurso de estos años hubieron, por ejemplo, legislaciones novedosas con respecto al tema de derechos del consumidor y que en ese momento no estaban y que deberían hoy respetarse. Ahora vuelvo a eso, pero subrayo esto que recién dijiste, no hay voluntad política, muchas veces se escucha esta frase. En este ámbito, en este contexto de la cooperativa 16 de octubre, ¿qué quiere decir que nuestros funcionarios y nuestros concejales, los que han pasado, los actuales, no tienen voluntad política? ¿Qué lectura haces? ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie se quiere meter con la cooperativa o nadie quiere revisar los convenios ni estatutos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Temor? ¿Alguien tiene miedo a algo? ¿Qué pasa? Huele que hay un acuerdo. ¿No tienen ganas de trabajar? ¿Qué hay? No. Huele a que hay un acuerdo o expreso o tácito. Un grupo, un sector político dominante administra la municipalidad y otro sector administra la cooperativa y no se molestan uno a otro, ¿no? Eso es una impresión que tengo, ¿no? Y sí, no solo yo la tengo. Yo recuerdo cuando yo recién llegué a Esquel, cuando volví a Esquel, soy de acá, cuando volví a Esquel año 2002, 2003, desde ese momento uno de los primeros temas que me encontré, también conflictivo, polémico, de discusión, de investigación, era el tema cooperativa. Y yo recuerdo que se decía que la cooperativa ya era un bastión político, que en ese momento se lo repartía alguna fuerza política en su interna incluso, en su interna. ¿Vos tenés esa misma lectura, que es un bastión político partidario la cooperativa, que funciona de esa manera, que influye eso? Sí, político partidario, tal vez no orgánicamente de un partido, pero sí de un sector de poder, de un grupo de poder, ¿no? ¿Y qué les da tener la cooperativa para sí mismo? ¿Qué les da? ¿Qué beneficio le puede dar a alguien tener poder en Bueno, hay personas que el poder lo disfrutan. Solo por el poder, otros por una cuestión de dinero, de influencia. La cooperativa maneja mucha plata y por lo tanto eso te da poder de discutir y de imponer, ¿no? Cuando tenés el manejo, está manejando el servicio público más importante de la ciudad. Me parece que es un poco eso, pero también hay que distinguir personas y personas. Sí. A lo mejor hay personas en el Consejo Deliberante que lo tienen como un pasar económico, ¿no? Para estar ahí para cobrar un sueldo, podría también haber eso, ¿no? Pero para mí es un tema de poder, de discusión de poder. Bueno, ¿qué hay que revisar? ¿A vos te parece, cuando a vos te llega la boleta de la cooperativa de 6 de octubre a tu casa, que son varios servicios que llegan facturados en un mismo papel, en una misma boleta, ¿te da alguna sensación? ¿Haces un análisis de lo que se está cobrando? ¿Te parece poco? ¿Te parece que hay que revisar esa tarifa? Empecemos por ahí, porque por ahí capaz que vos me decís, no, mirá, la verdad que la tarifa de la cooperativa me parece justa. Sí, mira, yo analizo las boletas siempre y analizo los balances, ¿no? Si los balances son correctos, que yo no tengo por qué dudar que son correctos, que reflejan el movimiento financiero de la cooperativa verdaderamente, voy a decir algo a lo mejor que no va a agradar, pero las tarifas no llegan a cubrir los costos. Hasta el último balance conocido, los balances cierran el 30 de junio en la cooperativa. Todavía el 30 de junio de este año no está, o por lo menos no lo conozco. Pero el 30 de junio del 2022, a ese momento, el servicio eléctrico estaba un 15% abajo, lo que se recaudaba respecto del costo, y el servicio de agua 50% abajo, ¿no? Suponiendo que los números son correctos, que yo no tengo por qué dudar, no alcanza lo que se recauda por tarifa para cubrir los costos. La cooperativa nivela su balance porque tiene otros ingresos, no en plata, sino en obras. En obras, por ejemplo. En obras, ¿no? Entonces el balance da más o menos equilibrado, pero el servicio puramente no está cubierto. ¿Opinás como el auditor externo, contable? En cada balance dice lo mismo al final, que la tarifa no llega a cubrir y que hay que, en todo caso, aumentar la tarifa. No, yo no digo que la solución sea aumentar la tarifa, digo que no lo cubre. Podría cubrirse con la prestación de otros servicios, por ejemplo, que sean rentables. Antes había un supermercado, sí, ¿de acuerdo?
se hicieron viviendas también, Sí. Se podrían prestar otros servicios. O sea que la tarifa no es la única herramienta que tiene la cooperativa o que debería tener para cubrir los costos. No, si se administrara con criterio de estabilidad financiera, sí, de equilibrio financiero, me parece que habría que pensar algunas otras fuentes de ingreso que equilibren, ¿no? Porque tenemos un problema serio acá en materia de electricidad. La tarifa es cara, efectivamente, si se compara con otros lugares es cara. ¿Por qué es cara? Porque no tenemos grandes usuarios. Madryn tiene grandísimos usuarios, Trelew los tiene, Comodoro más. Nosotros no tenemos industrias y sí, por lo tanto es ahí en la venta de electricidad a los grandes usuarios donde con un pequeño margen de rentabilidad está la cantidad de kilowatts que consume un gran usuario que genera un excedente, sí, ¿no? Las grandes ciudades, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén mismo, que lo conozco porque trabajé allí, otros lugares industriales, solucionan este tema del déficit, o mejor dicho, eliminan el déficit, porque tienen esta gran masividad de kilowatts vendidos. Sí. Acá no lo tenemos, entonces somos los usuarios residenciales y comerciales los que sostenemos. El gran problema del usuario residencial y comercial es que se produce a lo largo de todo el día un pico de consumo en una determinada hora, ¿no? 7 de la tarde, 8 según las estaciones del año. Los comercios están todavía abiertos, la gente va llegando a su casa, enciende los electrodomésticos, etc. Se puso un pico que te obliga a vos, cooperativa, a tener una instalación dimensionada para un gran consumo, ¿no? Es lo que se llama la capacidad instalada. Sí. Eso es parte del costo de lo que cobra Camesa a la cooperativa. Se pagan dos cosas. Se paga un cargo fijo, que es por la capacidad instalada, y se paga el consumo por los kilowatts. La capacidad instalada se usa 1 hora por día y el resto está ociosa. Y ese costo que es grande, que es casi la mitad de la tarifa, por lo menos era en la época en que yo estaba en la cooperativa, sí, se tiene que prorratear entre todos los usuarios. Si esa capacidad instalada se usara en forma permanente todo el día, por ejemplo con una industria, entonces se absorbería ese gran costo entre todos, ¿no? Bueno, y bajaría. Sí. Es lo que pasa en las grandes ciudades. Está bien. No justifico que no, y además para que sea una ciudad industrial... No estoy diciendo que lo sea. No, digo, podría pasar para llegar a ese... Está perfecto. Lo que ocurre. Ahora, vos me dijiste que todos los años ves y lees el balance y vos sos contador. ¿Vos encontrás en el balance, o lo has buscado y lo encontrás, costos excesivos? Porque hablaste de la tarifa, que no llega a cubrir, pero bueno, frente a los costos, pero esos costos... vos cuando los ves que hay costos excesivos, que hay costos que se pueden achicar, que hay costos innecesarios. ¿Podés leerlo del balance? ¿Te das información a vos? No surge del balance porque habría que mirar boleta por boleta qué constituye cada uno de los rubros del balance, ¿no? Habría que mirar si hay gastos superfluos que se podrían evitar. De todas maneras, yo calculo que si hay, que los debe haber, siempre hay en toda empresa, por más eficiente que sea. Pero la reducción de esos costos superfluos en general incide muy poco, ¿no? Sí. En el costo total. ¿El sueldo del Consejo de Administración entendés que incide? Porque se habló, por ejemplo, de que tengan el gesto al menos de no cobrar. Primero, ¿estás de acuerdo con que cobre el Consejo de Administración? Cuando vos ves el número, yo lo veía anualizado, son 28 billones de pesos. ¿Estás de acuerdo con que cobren? Hay una discusión en cuanto a eso. Como siempre, tiene su lado bueno y su lado malo. Sí. El primer estatuto de la cooperativa 16 de octubre, que lo redacté yo, había puesto que el Consejo fuera ad honorem. Cuando se hace la Asamblea Constitutiva, se vota que no, que pueda ser rentado. Al principio no era rentado, luego fue rentado. Los que defienden que el Consejo sea rentado dicen que la gente tiene que dedicar su tiempo a eso y si no fuera rentado solo podrían estar en el Consejo la gente de plata porque no necesita trabajar, ¿no? Bueno, es un argumento interesante, un argumento válido. Sí. Por otro lado, los que sostienen que no, lo que dicen es el Consejo no tiene que estar todos los días ahí, el Consejo toma decisiones. Y como el directorio de una sociedad anónima se reúne una vez por mes, una vez cada 15 días, sí. Es el personal ejecutivo de la cooperativa, del gerente para abajo,
el que toma las decisiones cotidianas, y el Consejo se reúne cada tanto, como el Consejo Deliberante y el Intendente. Sí. ¿No? Se reúne y analiza las políticas y le da instrucciones al gerente. Hoy no tiene gerente la cooperativa, que ese es otro de los errores que a mí un gerente general. No hay un gerente general. El último fue Ripa, creo que fue. Puede ser, sí. Hoy tiene gerente por áreas, gerentes técnicos. Claro, pero digamos, las directivas cotidianas las da sí. el Consejo de Administración, que tiene una mesa ejecutiva de 3, presidente, tesorero y secretario, que entiendo que son los que más cobran. No tengo conocimiento de cuánto cobran. Pero, bueno, pero para mí esa no es función del Consejo Deliberante, es del Consejo de Administración de la cooperativa. El Consejo de Administración de la cooperativa tiene que definir las políticas de la cooperativa, fijación de tarifas, servicios que se van a prestar, en fin, expansión de la cooperativa, relación con los asociados, que eso es el gran déficit de la cooperativa, pero la parte cotidiana, operativa, tiene que depender del personal de planta, ¿no? Que además tiene que ser especializado, tiene que tener cierto conocimiento profesional o técnico, ¿no? Esa estructura me parece que ahí está faltando algo. Entonces ahí sí uno podría decir, bueno, el Consejo no necesita ser remunerado porque no tiene que estar todos los días. Pero es una discusión que hay que marcarla en toda la discusión general del funcionamiento de la cooperativa. Bueno, te pregunto, ahora sí, entonces, aquel convenio de la década del 80 o los convenios, todo lo que se firmó, ¿habría que revisarlo? Acá se planteó en esta mesa, lo planteó también un ex directivo de la cooperativa, Miguel Gauna, dijo, son convenios, no son contratos, o sea que tranquilamente, incluso más allá del periodo que marcan de duración de ese convenio de unos 50 años, se podrían tranquilamente revisar hoy, ahora mismo, este año. ¿Se pueden revisar para incluir todo lo que no se haya incluido, para modificarlo? Convenio y contrato son sinónimos, jurídicamente, es lo mismo. Es el acuerdo de dos partes, 2, 3 o más, ¿no? En este caso 2 partes, la cooperativa y el municipio. Sí. Para modificarse tienen que estar de acuerdo los dos, porque la firma de ese convenio dice que ese convenio va a durar 50 años. Hasta el 2031 por lo menos. Sí, 31, claro. Por lo tanto, eso hay que respetarlo hasta el 2031. Salvo que las dos partes estén de acuerdo. Sí. Si alguna de las dos partes dice no me interesa hay que respetar lo que se firmó. Revisarlo, hay que respetarlo hasta el 2031 claro. Como está. Porque también se dice el convenio se firmó en época de la dictadura. Es exactamente así, pero fue ratificado por el Consejo Deliberante después. Sí, año 82 ya lo ratificaron. En el 83 cuando en el 83 también. Claro, en el 82 no había Consejo Deliberante. ¿No? En diciembre del 83 vuelve la democracia y ahí se ratifica en ese periodo. O sea que el convenio, si tenía un vicio de origen, fue saneado democráticamente. Bueno, la participación de la cooperativa es real. Vos en un momento dijiste, la cooperativa no funciona como una cooperativa. La participación es real, ¿está garantizada la participación de los vecinos y vecinas? A mi juicio no. Porque si está escrito, hay un estatuto que dice que la gente se puede participar, se puede presentar a elecciones, ¿por qué no? Sí, también el estatuto y la ley dicen que el Consejo de Administración tiene que facilitar esa participación y no lo hace, ¿no? La ley dice que debe hacerse educación cooperativa y capacitación cooperativa, no lo hace. Es cierto que la educación y capacitación cooperativa se hace con los excedentes que tenga una cooperativa, y esta no los tiene, pero se podrían hacer acciones de capacitación y de educación sin demasiado gasto o sin ningún gasto. Y hemos visto que recién ahora la cooperativa está yendo a los barrios, porque lo que tiene de muy bueno toda esta movida de los autoconvocados, de vecinos en emergencia, etcétera, es que se puso en la agenda pública la cuestión de la cooperativa y obligó a la cooperativa, que fue muy rápida de reflejos, más rápida que el Consejo Deliberante, y que salió a los barrios a empezar a hacer acciones que siempre debió haber hecho. Claro. ¿No? Pero además, lo que debería hacer la cooperativa es facilitar la participación verdadera, facilitar que la gente que quiera presentarse a elecciones lo pueda hacer, no dificultarle como lo viene haciendo, a mi juicio, poniendo requisitos que no están en la ley para poder participar, etcétera. Por ejemplo, ¿qué requisitos? Por ejemplo, tener la boleta al día. Sí. ¿No? Eso no está en la ley. No está en la ley. ¿Y hoy te lo exigen? Sí. Así se dice, los que se presentaron en listas para delegados, tenían que estar con la boleta al día. ¿Y qué podés tener deuda y presentarte igual?
podés no tener ni siquiera boleta. Vos podés ser socio de la cooperativa sin tener luz, sin tener un medidor a tu nombre. Porque la cooperativa tiene un principio, tiene 7 principios, ¿no? 7 principios cooperativos. Uno es el de puertas abiertas. Cualquiera que quiera entrar puede entrar a la cooperativa, puede asociarse a la cooperativa, ¿no? Sí. Y si se asocia, tiene todos los derechos del socio. Entre ellos, el más importante, el de participar. Bueno, no se ve que el Consejo facilite esta participación, como sí se hace en las elecciones políticas, donde el gobierno abre todas las posibilidades, publicidad en los medios, gratuita, etcétera. Sí. No hay forma que no te enteres que va a haber elecciones, no hay forma que no te enteres quiénes son los partidos, no hay forma que no te enteres de todo ese proceso eleccionario. No. Algo que no sucede con la COP16. No sucede, y en parte porque el Consejo no lo facilita, ¿no? Bueno. A ver, acá me llegan algunas consultas. Claro, porque ahora estamos en este proceso de llegar a la Asamblea General de octubre, se va a poner a consideración la memoria y el balance nuevamente, asamblea que será el 31 de octubre seguramente, si es el último día del mes de octubre. Contame, a ver, ¿qué instancia de participación va a tener incluso toda esta gente que hoy está quejándose y que participa de los grupos de WhatsApp y que se moviliza y que fue a la audiencia pública? ¿Va a tener esa posibilidad de participar de eso? ¿Y cómo sería un proceso de participación? Atento, vecina, vecino, con esto, porque ¿cómo sería un proceso de participación si alguien quiere decir, bueno, vamos a presentarnos y vamos a cambiar todo el Consejo de Administración y vamos a hacernos cargo nosotros? Este grupo de 10, 15, 20 vecinos vamos a movilizar esto. ¿Es así inmediato? No. Si algún grupo de vecinos quisiera participar en el Consejo de Administración, es un proceso que lleva 3 años. 3 años. Porque el Consejo de Administración se renueva por tercios, cada año un tercio. Sí. Y además, para el primer tercio hay que esperar 1 año, porque el funcionamiento es así. Ahora en octubre se hace la Asamblea General donde se aprueba el balance. Sí. En esa asamblea van los delegados. Los que ya están. Los delegados, porque sí. los socios individualmente no tienen derecho a participar en una asamblea con voz y voto. Pueden ir a presenciar. Se puede ir a presenciar la asamblea de octubre, pero como público. Sí. Los delegados son los que deliberan, tienen la palabra y pueden votar. Se aprueba el balance y se renueva 1/3 del Consejo de Administración, ahora en octubre. Por lo tanto, el tercio que se renueva ahora en octubre lo van a elegir los delegados que ya están. Sí. En noviembre se hace la elección de delegados, que recién van a participar en la asamblea de octubre del año que viene. Del año que viene. Del año que viene. Ahí recién, suponiendo que un grupo de vecinos se organizan, se presentan a las elecciones distritales, que así se llaman, las de noviembre, sí. Suponiendo que ganen en todos los distritos, que son 5 acá en Esquel y 2 en Trevelin, y que tengan todos los delegados, recién esos delegados elegidos en noviembre van a poder ir a la asamblea de octubre del 2024. Para poder renovar en ese momento un tercio. Un tercio del Consejo. Y ahí después vendrá en noviembre otra nueva asamblea de delegados. Otra elección de delegados. Perdón, elección de delegados. A ganar para que en el segundo año ir con el segundo tercio. Y ahí ya se tiene mayoría, ¿no? Por lo menos. Pero se tiene que dar todo eso. Ganar mayoría de delegados, sí. y consecutivamente en 2 elecciones. Claro. Entonces, muchas veces se me consulta esto, cuando llega víspera de elecciones, siempre recibo gente consultándome cómo se arma y demás, y pidiendo asesoramiento. Y la gente se desanima cuando se le cuenta esto. Tiene que estar 2 años y además 2 años en minoría. Claro. ¿No? Aguantándose. Nosotros, el Frente Vecinal, tenemos vasta experiencia en ser minoría, y a veces no es grato, ¿no? Entonces hace falta mucha voluntad. Bueno, ahí está clarísimo, ¿no? Cómo es el proceso. Es un proceso de largo aliento y de mucho esfuerzo, si se quiere modificar también desde adentro esto que está sucediendo. Lo último que te pregunto. Vos mencionaste varias cuestiones con las que te parece que no estás de acuerdo, que la cooperativa no funciona como tal, hablaste de varias cuestiones. ¿Qué hay que hacer, a tu entender? Si vos fueras hoy el intendente de Esquel, vamos a poner que es alguien que tiene cierto poder, o que debería tener cierto poder, o ejercer ese poder, ¿qué harías para encauzar todo esto? Y en la misma pregunta te consulto, ¿estás de acuerdo con esto que se propone de... la cooperativa dice auditoría, la gente de la Universidad Cama dijo que no es auditoría, que ellos van a hacer un análisis de costo, que hasta ahí llegan, más no pueden hacer una auditoría general? Bueno, ¿estás de acuerdo con eso o qué habría que hacer? Bueno, te decía hace un rato que la cooperativa tiene reflejos mucho más ágiles que la municipalidad y que el Consejo Deliberante. Sí. Es la cooperativa la que contrata la auditoría
a la universidad, debería ser la municipalidad. Debería ser la municipalidad, que por convenio tiene la potestad de controlar. Puede contratar una auditoría, existe la auditoría contable que se hace todos los años, sí, pero también existe lo que se llama auditoría operativa, que audita no solamente los números y los papeles, sino los procesos, ¿no? Sí. Y dentro de esos procesos, no solamente los procesos contables y administrativos, los procesos de participación de los asociados, de manejo institucional, ¿no? Sí. Esa auditoría operativa la puede hacer perfectamente la municipalidad, porque el control de la tarifa o la composición de la tarifa depende también del manejo institucional, sí, en su conjunto. Eso lo puede hacer el municipio. Eso sí. Me preguntás si fuera intendente, ¿qué haría? Eso, un control integral del funcionamiento de la cooperativa. ¿Tendrías que contratar a un auditor externo? ¿Sería, por ejemplo, con la universidad también? ¿Podría ser una posibilidad? Exactamente, con la universidad, claro, pero debería ser una auditoría operativa, no un análisis de tarifa, porque la tarifa no va a dar mucho más que lo que conocemos, ¿no? Fíjate, en la boleta hay un ítem, sí, eso sí me parece que hay un error en la facturación. Hay un ítem debajo, después en la parte de los impuestos, un ítem que es Fondo de Emergencia Operativa o algo así. A ver, no sé si tenemos a mano, por ahí podemos verlo. Ley 1539. Sí, lo hemos visto acá, el famoso Fondo de Emergencia Operativa, que quedó desde hace varios años, 2014, si mal no recuerdo. Desde marzo del 2014. Ahí está. En marzo del 2014 se firma un convenio entre intendentes de la provincia y la Federación de Cooperativas del Chubut. Y ese convenio después es ratificado por la ley 1539. Sí. Esa ley 1539 tiene un solo artículo: apruebas el convenio. Y el convenio dice varias cláusulas. Una de las cláusulas, si no me equivoco, es la quinta, que dice: las cooperativas podrán adicionar a las facturas un 35% de lo que cobran de servicios sanitarios para cubrir déficit. Por lo tanto, y es lo que, si uno hace la cuenta, ese ítem, fondo operativo, es el 35% de lo que está facturado en la parte de agua. Sí. Se presenta abajo en la factura como si fuera un impuesto, y en realidad no es un impuesto, es una sobretarifa, es una adicional a la tarifa, sí, ¿no? Esa ley 1539 se dicta en el marco de la ley 516, que es la ley de emergencia de los servicios públicos, sí, que ya caducó. Esa ley de emergencia de los servicios públicos fue prorrogada varias veces, es también del 2014, fue prorrogada varias veces, la última prórroga es del año 2018 por un año. Por lo tanto, en el año 2019 esa emergencia no existe más, por lo menos lo que tengo conocimiento, puedo equivocarme, pero no he encontrado que esa ley haya sido prorrogada, y por lo tanto este adicional se cae en el año 2019 y se sigue cobrando en la factura. A mi juicio, salvo que haya algo que no estoy viendo y que se me demuestre, a mi juicio, la cooperativa viene cobrando ese ítem de más desde el año 2019. Ahí está en pantalla, ahí lo estamos viendo. Para ustedes, vecino o vecina que está en su casa, revisen en la boleta de la cooperativa del 6 de octubre, margen derecho, donde figura el desglose de todo lo que se nos cobra, tasas e impuestos, dice. Y ahí está, ¿no? El ítem Fondo de Emergencia Operativa. Ahora, es un error, no es un impuesto en absoluto. No es ni una tasa ni un impuesto. No. El convenio dice que las cooperativas podrán adicionar a la factura el 35% del Bueno, pero, a ver, yo te digo, bueno, está bien, te lo saco de ahí y le pongo otro ítem, ¿sí? Lo saco de tasa de impuesto y lo pongo, pero bueno, estoy autorizado como cooperativa a cobrarlo, te digo yo, porque hay una ley vigente. No, la ley no está vigente. Vos me decís que no hay una ley vigente. Para mí la ley, porque esa ley está dentro de la ley de emergencia de servicios, que es la 516, que ya caducó. Y ese fondo, en una factura final, sacábamos algunas cuentas, representa más del 10%. Claro, depende de qué incidencia tengan los servicios sanitarios en la boleta. Pero en un usuario promedio representa más del 10%. Es una plata. Digamos, la cooperativa podría, en lugar de sacar ese ítem y aumentar la tarifa de agua en el 35%, en realidad. Pero eso ya es otro cantar. Ahí estamos hablando de un tarifazo, y esto es un tarifazo disimulado.
Sí, bueno, lo planteó en su momento un ex concejal también esto, incluso fue hasta la justicia, el reclamo por esto, porque lo que decía es un aumento encubierto. Era algo parecido, sí, era el FODE, que era otra ley, pero el mecanismo era parecido. Claro, sí. bueno. Sí. Bueno, Osvaldo, gracias por tu tiempo y por ilustrarnos también un poco. Creo que falta esto también, nos falta a todos entender cómo van estas cuestiones y esto que vos decías de la educación cooperativa, ¿sí? A veces tenemos que hacer la tarea desde otros ámbitos, ustedes de lo profesional, nosotros desde aquí de lo mediático, con los tiempos que tiene lo mediático, que incluso le dedicamos bastante, pero sí con esos tiempos, tarea que debería estar en manos de... Sí, tenemos que valorar, que la cooperativa nos pertenece a todos. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia y actuar en consecuencia, ¿no? Y compararlo con otras prestaciones de servicios que no son cooperativas, que son empresas lucrativas. Claro, lo hemos dicho acá. Y que no te atienden, que se van de esquel, ¿no? Y que uno no tiene a quien reclamarle. Acá tenemos a quien reclamar. Bueno, falta un pasito más difícil, pero que es lograr la verdadera participación del asociado, ¿no?